Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente, hemos recibido oficio 15.529 de esta fecha del señor secretario general de la Cámara de Diputados comunicando el cambio permanente en esta comisión, virtud del cual la señora diputada Pamela Giles reemplaza al diputado señor Tomás Hirsch en forma permanente. Se ha recibido también una moción que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos provisionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe. Ha confirmado su asistencia el señor subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, acompañado de Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, Marta Olivares, abogada de la división, y el asesor jurídico, señor Francisco Maldonado. La Defensoría de la Niñez confirma que asistirán en su representación de dicha entidad la señora Emilia Riva, acompañada de María Luisa Montenegro. Por parte de UNICEF está presente también Ludmila Palazzo, especialista en protección de la infancia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien, le damos la bienvenida a todos los que están participando en forma presencial, telemática, hasta la diputada Pamela Giles en forma presencial, está el diputado René Zafirio, está la diputada Camila Flores participando en forma telemática, y ya se incorporó don Francisco Maldonado, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ludmila Palazzo en representación de UNICEF, Emilia Rivas también, perfecto, de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto? Muy bien, y está también María Luisa Montenegro, también de la Defensoría de la Niñez, ¿no es cierto? Y ahí está Ludmila Palazzo de UNICEF, el diputado Gabriel Boric. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos a la espera entonces del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, que se tiene que conectar. Bueno, por mientras vamos a recordar que la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indican, boletín número 11.174-7, con urgencia suma. Se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a representantes de la Defensoría de la Niñez y UNICEF. Se hace presente que conforme se acordó en la última sesión, el Ejecutivo procederá a hacer una completa exposición del proyecto al inicio de esta sesión, que efectivamente había quedado pendiente porque había intervenido el subsecretario, pero en una sesión que habíamos tenido poco tiempo, y la idea, a raíz de que comenzamos con la revisión en particular, surgieron muchas dudas respecto a algunos aspectos básicos del proyecto, y la idea era que el subsecretario ahora pudiera hacer una exposición con más tiempo. Presidente. Dígame. Señor presidente, me comunican acá del Ministerio de Justicia que están conectándose, tuvieron un problema con la conexión, estaban conectados, se desconectaron y están en el proceso de conectarse, que esperemos un segundito. Perfecto. Diputado Coloma. Sobre otro tema que llegué tarde, no alcancé a hacer un pequeño comentario en la cuenta, que salió un informe de la Biblioteca del Congreso, no sé si habrán hablado algo de eso, que establece que el sueldo, las dietas de los parlamentarios son $23.000. Sí. A pedirle que se haga una revisión de eso, porque evidentemente todos sabemos que la dieta es alta, pero no es el monto.
Entonces también pedirle alguna revisión, porque es evidente que la dieta es distinta a la asesoría, a los gastos de contratación de personal, y creo que ojalá se pudiese pedir una aclaración a la biblioteca, porque finalmente se malinforma lamentablemente la opinión pública respecto a ese tema. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. No hay problema. Sí, de hecho, al parecer hubo un error en ese informe porque se informó como dieta lo relativo a las asignaciones y se confundieron los conceptos, así que no hay ningún problema. Entiendo que es una cuestión de la mesa igual, pero no hay ningún problema que enviemos el oficio en la forma que usted lo solicita. Ya, entonces ahí se está intentando conectar el subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela. Quiero recordar que está acompañado de Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, de la ciudad de Marta Olivares, abogada de la división del señor Francisco Maldonado, y la Defensoría de la Niñez está representada por la señora Emilia Rivas y por la señora María Luis Montenegro. Y UNICEF, ahí está la señora Ludmila Palazzo, especialista en protección de la infancia. Ya, perfecto. Qué raro, porque nunca han tenido problemas para conectarse. Y nosotros les enviamos la invitación desde acá a ellos por Zoom. Sí, ellos están acostumbrados ya al sistema. Han participado mucho. Ya, pero nosotros invitamos, digamos. Sí, exactamente. Y ellos tienen que pinchar el link. Así es. Muy bien. Ahí va Margarita. ¿Quién va a participar en la mixta de la comisión mañana? Está la Natalia Castillo, está Marco y la Vaca, está Gonzalo Fuenzalía y ¿quién va por la UDI? Jorge Alessandri. ¿Están llegando a la nacional? Sí. ¿Mañana qué hora es? ¿A las 12:30? Parece que a las 12:30, sí. A mí me dijeron que era de 12:30 a 14 horas. Parece que 14:30. No, mañana no va a alcanzar. Hay que destinar más de una sesión. El informe ese de la BCN es el último que sacaron en octubre. Sería eso, ¿no? O uno posterior. ¿Y fue hace poco? El que menciona la tercera. Lo vas a tomar como informe el de la Biblioteca del Congreso, que contiene un error porque suma las asignaciones a la dieta. A la dieta. Entonces se produce una distorsión. Ya. Estamos esperando la conexión del Ejecutivo. Se tuvieron un problema técnico. Voy a consultar acá cómo le va. Compañero Coloma, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahí ya, ahí se arregló. Ahí sí. Se arregló la cosa. Ya. Menos mal. Muy bien, ahí ya lo vemos en pantalla. Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, bienvenido. Habíamos tenido un problema con la conexión,
pero ahora podemos escuchar su exposición sin ningún problema, así que le doy la palabra. Buenas tardes, presidente. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Que nosotros no lo escuchamos a usted, era solamente para confirmar, pero se escucha. No escucha. Sí, perfecto. Adelante, subsecretario. Adelante, subsecretario. Sí. Sí, se lo digo. No escuchamos. Sí. Presidente, nosotros no escuchamos a usted. Es lo menos importante en este momento, secretario. Nosotros escuchamos a usted y eso es lo relevante. Así que puede continuar con su exposición. Ya la voy a decir aquí por acá que les avisamos informática, que no se preocupen. Dale, Sebastián, dale. Ok. Entiendo entonces, presidente, que habíamos acordado hacer la presentación. Sí. La idea era poder hacer una explicación más bien genérica respecto del proyecto, toda vez que habían habido algunas discusiones en la presentación anterior cuando habíamos comenzado a ver los 3 primeros artículos del proyecto. Y si bien habíamos inicialmente hecho una presentación inicial respecto al tema, la idea era hacerla una más extensa. En dicha oportunidad tuvimos solamente 15 minutos para explicar un proyecto que claramente es más complejo, incluso no podría decir que es más complejo si hiciera el símil con el proyecto de servicio de protección, porque aquí no solamente se crea un servicio de protección, sino que en este mismo proyecto se establece una política nacional de reinserción juvenil y además se hacen modificaciones a la ley sustantiva, esto es a la ley de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, conviene ver en una sola presentación general esta situación. Nosotros vamos a exhibir una presentación general. ¿No sé si está listo para que podamos compartir pantalla? No. Perfecto. Presidente, entonces, vamos a ir exponiendo esta presentación, que fue la inicial. De partida, presidente, como tema inicial cabe señalar que cabe recordar que acá hay una modificación completa a la institucionalidad de infancia. Son básicamente 3 grandes proyectos que se están tramitando en paralelo. El servicio de protección, que como sabe bien la comisión se encuentra en comisión mixta, el proyecto de ley de garantías, que se encuentra también en segundo trámite actualmente en el Senado, y este proyecto que establece el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Junto con ello, también se encuentra en tramitación en segundo trámite el proyecto de ley de adopción, que estamos insistiendo obviamente para tener un impulso y tramitación en segundo trámite en el Senado, toda vez que fue conocido por el Senado y ya ha pasado prácticamente un año desde que fue despachado por la Cámara y no ha sido puesto en tabla en la Comisión de Constitución del Senado para seguir su tramitación. En ese marco, cabe señalar que cuando hablamos en materia de responsabilidad penal adolescente y buscar el ámbito de la reinserción social juvenil, que es más amplio lo que abarca este proyecto, tenemos que tener en consideración que aquí ya hubo una modificación profunda el año 2007, que es cuando entra en vigencia la ley 20.084, que viene a establecer un mecanismo especial de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, ese modelo, no obstante, hoy presenta varias deficiencias que las vamos a exponer con los informes que han habido, alinea la situación que había en Chile en ese minuto a la Convención de los Derechos del Niño, hasta antes del año 2007, en materia de participación de menores de edad en materia criminal. Estaba el sistema clásico del discernimiento, que era una decisión binaria, simplemente si un joven había actuado con o sin
discernimiento y claramente bajo una lógica de la intervención de un modelo tutelar del CENAME, donde no era claramente concebido el joven como un sujeto de derecho. Aquí se incorpora con todo lo que tiene que ver con el sistema procesal chileno, debidamente en un sistema que se incorpora sin un filtro del discernimiento en el ámbito de la justicia penal, por lo tanto, se incorporan todas las garantías del debido proceso que tiene nuestro sistema procesal y se consagra la excepcionalidad de la privación de libertad. Y se establece el juez de garantía, que a su vez es un juez encargado del control de la ejecución, donde cobra mayor relevancia, incluso más que en comparación con el sistema de adultos, la participación del tribunal en todo lo que tiene que ver los mecanismos de flexibilización o de modificación de las funciones. El objetivo que establece esa ley, y que por cierto permanece en este proyecto, es hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia orientada a la plena integración social. Ese es el objetivo, y desde luego eso plantea, a propósito de hoy día los análisis que hay, las modificaciones tanto orgánicas como sustanciales a la ley. Solo para tener un mapeo actual de cuál es esa situación, hoy nos encontramos con 3 tipos de penas o sanciones, como se denominan en la ley, en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Por un lado, las penas no privativas de libertad. En segundo lugar, las penas de privación de libertad, que obviamente están restringidas para aquellos casos de mayor gravedad, que son las penas de régimen cerrado y régimen semicerrado. Y las sanciones accesorias que se establecen en responsabilidad penal adolescente, que dice en relación con 3 casos particulares: la prohibición de conducir vehículos motorizados, el tratamiento de drogas como una sanción accesoria, cuestión que innova este proyecto y lo vamos a explicar después, y el comiso de objetos y documentos en general, instrumentos del delito, que es una sanción accesoria en general en todas las normas penales. Esto al día de hoy parece insuficiente, no hay una relación expresa a otras leyes especiales, por ejemplo, que establecen sanciones tales como la ley de violencia en los estadios, o qué decir respecto de la ley de violencia intrafamiliar, donde hay sanciones especiales y no está definido hoy desde el punto de vista legislativo si son aplicables o no, porque son sistemas especiales, tal cual lo es el sistema especial de responsabilidad penal adolescente. ¿Cuáles son en general los problemas que uno logra observar a nivel funcionales y sistémicos? No obstante, la declaración de la finalidad que está establecida en el artículo 20 que acabamos de señalar sobre la reinserción es un sistema que difícilmente uno podría aportar con evidencia de que logra reinsertar. Uno pudiese tomar algunos ejemplos, si ve cifras relacionadas, por ejemplo, con reincidencia, donde existen casos como las sanciones de libertad asistida, que son sanciones que se cumplen en libertad y que llevan un componente de reinserción. Cuando uno ve la ejecución de esas sanciones, y lo mismo sucede con sanciones como el régimen semicerrado, mientras los jóvenes cumplen dichas sanciones, se mantienen cifras de reincidencia que posteriormente aumentan al término de la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones están operando más bien como mecanismos de control que como mecanismos que finalmente apunten a lograr una modificación de la conducta delictiva. No nos interesa que una sanción sirva como un método de control y que mientras esté sujeto a esa sanción el joven tenga bajas tasas de reincidencia. Lo importante es que opere un modelo de intervención y en base a ese modelo de intervención se abandonen las conductas delictivas hasta el futuro. De lo contrario, la solución obviamente sería simplemente controles permanentes respecto a las personas que cometen delitos en su etapa de adolescencia, y claramente eso no es el fin de la reinserción. Uno logra encontrar, por ejemplo, sanciones que son bastante bajas, como la pena de multa, que no se relaciona con ningún fin resocializador, que el propio sistema se impone como objetivo. Hay otras sanciones que aparecen bastante altas y que producen fuerte desocialización. Aquí el ejemplo más evidente, obviamente, de este sistema dice relación con la situación de la sanción de régimen semicerrado, donde está fundado y centrado principalmente en una privación de libertad durante la noche del joven, que tiene que concurrir a un centro, que en términos generales existe un solo centro por región, y que por lo tanto desocializa y no apunta a la actividad diaria que tiene que tener un joven bajo un programa de intervención. Está concebida más bien como
una sanción simplemente enfocada en la privación de libertad de manera parcial y con estos perjuicios obviamente en la parte logística por cómo se cumple esta sanción. Está establecido más bien como un sistema de tramitación de casos y de gestionar la medida que ha sido impuesta por el tribunal, más que apuntar al fondo de por qué un joven en un determinado caso es sancionado a determinada medida y que esa medida apunta efectivamente a esa reinserción. Presenta algunas cifras obviamente que son preocupantes, como por ejemplo el elevado uso de la internación provisoria, donde la mayoría de los jóvenes que cumplen una internación provisoria finalmente no son sancionados con una pena privativa de libertad y por lo tanto se produce un problema evidente de desproporcionalidad de una medida cautelar. Y por cierto, presenta inconvenientes desde el punto de vista de la administración conforme a lo que se proyecta. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en su minuto del año 2007 hace una declaración respecto de la especialización, pero salvo algunos ejemplos puntuales de manera excepcional, uno podría decir a esta altura, como el caso de la Defensoría Penal Pública, la verdad es que la especialización de los actores es algo que no se ha concretado, que sigue siendo una deuda. El caso de los fiscales y de los jueces, más allá de cursos previos que puedan haber participado, hoy en día si ven la práctica, tiene intervenientes que de un momento a otro ven causas relacionadas con adultos y luego pasan a ver causas relacionadas con menores de edad, cuando las lógicas, los principios y los mecanismos que están dispuestos para resolver determinados casos de adolescentes son sustancialmente distintos que el caso de los adultos, y eso está ampliamente diagnosticado como un déficit aún del sistema. Precisamente todos estos antecedentes son bastante coincidentes. Uno puede fácilmente en el caso chileno decir que no hay dos opiniones respecto a cuál es el diagnóstico hoy en día, reconociendo los avances de la ley del año 2007. Así, por ejemplo, tenemos estudios que ha hecho la Fundación Paz Ciudadana referente a este sistema y del propio Congreso a través de las distintas corporaciones, tanto del Senado en el año 2012 como la misma Cámara de Diputados, por la Comisión de Evaluación de la Ley, que se establece este informe del año 2015, junto con la Comisión de Expertos que convocó el Ministerio de Justicia de la época, el año 2013, con distintos académicos e intervinientes, y esto ha sido fruto entonces de una conjunción de los diagnósticos que apuntan a cuáles son estos déficits que son de manera general y estructural en la parte orgánica, como algunos aspectos de funcionamiento de la propia Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Cuáles son esas cuestiones estructurales? En primer lugar, como un análisis general, uno podría decir que efectivamente existen condiciones materiales y técnicas principalmente que son insuficientes para apuntar al modelo. Hemos señalado como el mejor ejemplo que no obstante se crea el sistema de responsabilidad penal adolescente el año 2007 desde el punto de vista orgánico. Lo que se acompaña es la creación de un departamento de justicia juvenil al interior del Sename. El Servicio Nacional de Menores es un servicio creado el año 1979 bajo una concepción tutelar que está vinculado a vulneración de la infancia a través de medidas de protección y que establece un sistema de transferencia, que es la ley de subvenciones, bajo dos modelos de supervisión, una supervisión técnica y financiera. O sea, no es un servicio que está concebido, ni siquiera en la modernidad, uno podría decir, en materia de protección de la infancia, y mucho menos para un ámbito que es totalmente distinto, que tiene que ver con la justicia juvenil. No obstante ello, como decía, se crea al alero de este servicio un departamento, que es el Departamento de Justicia Juvenil. Esto denota una falta de especialización, condicionada desde luego a la disponibilidad presupuestaria. El servicio no tiene la cantidad de profesionales suficientes en lo que requiere intervención directa con los jóvenes que cumplen las medidas y sanciones. Y desde luego esto impacta en una serie de déficits que tienen que ver con la administración del modelo. No hay una política institucionalizada de interrelación con otros servicios y con otros mecanismos sectoriales como educación, salud, trabajo, el propio Senda. ¿Por qué? Porque se establece solamente en el servicio, en el Sename, la responsabilidad de la reinserción, cuando el Sename obviamente lo que debiese operar, y así lo que hace este proyecto es establecerlo,
es la ejecución de la medida, amparado en un modelo de intervención porque está dispuesto por un tribunal. Acá estamos hablando de responsabilidad penal fruto de una condena, donde es la sentencia la que ordena ejecutar este plan, pero no puede encargarse completamente al servicio la ejecución de todas las actividades de reinserción. No es el servicio el que tiene que ser el experto en salud, ni el servicio el que tiene que ser experto en educación, y por eso lo vamos a ver más adelante. Lo que establece el proyecto es una política nacional de reinserción donde un eje central es este servicio, pero no es el único participante ni el único protagonista. En la administración de este modelo, uno puede observar que hay una baja capacidad entonces de articulación con el resto de las instituciones y falta una mayor competencia técnica en lo que tiene que ver con la intervención en casos de justicia juvenil, que insisto, acá son parámetros completamente distintos al mundo adulto. Y por otro lado, se establece una ausencia del monitoreo y del seguimiento en la ejecución de los proyectos propiamente tal. El modelo de supervisión, y esto lo hemos comentado en otras sesiones, presidente, a propósito de otros proyectos, es un modelo de supervisión separado, por un lado desde el punto de vista técnico y por otro lado desde el punto de vista financiero, y no está apuntando a el cumplimiento de objetivos de fondo, sino más bien formales. Y por lo tanto acá tiene que cambiar la visión de qué es lo que se espera al momento de evaluar un proyecto que sea ejecutado mediante una sanción o de una medida. Aquí me interesa hacer una separación conceptual, porque cuando hablamos de medidas y sanciones, las medidas son establecidas por el tribunal durante la ejecución de un proceso penal. Aún no se ha determinado la responsabilidad del adolescente, y esas medidas entonces pueden estar vinculadas a, por ejemplo, la más intensa, que es una internación provisoria, es una privación de libertad, o medidas cautelares ambulatorias que pueden ser un control o una sujeción al propio Sename, un control administrativo o de otra índole. Y cuando hablamos de sanciones, ya ha sido determinada la responsabilidad penal del adolescente y por lo tanto el servicio debe ejecutar una sanción en particular. Desde el punto de vista del aspecto más sustantivo, en lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal, a nivel de sanciones hay una escasa efectividad disuasiva. Yo les comentaba el ejemplo de la reincidencia, que quizás denota obviamente cuál es la capacidad de disuadir, no como elemento de control, sino que efectivamente como un modelo de intervención que logre interrumpir trayectorias delictuales. Hay desincentivos estructurales a nivel de la ley, quizás el caso más paradigmático donde el sistema, el diseño legal, por decirlo de alguna manera, no está vinculado a lo que demuestra la experiencia, que es más efectivo en intervenir con jóvenes. Lo encontramos a propósito del quebrantamiento. Por ejemplo, el sistema de quebrantamiento actualmente en la ley chilena establece que en el caso de un joven que está condenado a una sanción de régimen semicerrado, que es este sistema donde yo explicaba, tiene una privación de libertad nocturna en un centro administrado por el Servicio Nacional de Menores, que además le implica largos desplazamientos normalmente porque existe uno solo por región, y por lo tanto presenta una de las tasas de quebrantamiento más altas dentro de las distintas sanciones. Frente a un quebrantamiento que es determinado por el tribunal, ¿qué es lo que establece el sistema? La posibilidad de que el tribunal sustituya de manera provisoria por 90 días de régimen cerrado esa medida. Y una vez que transcurren esos 90 días de régimen cerrado, el joven vuelve a cumplir el sistema de semicerrado. Es decir, hace una interrupción momentánea respecto de una sanción, envía por un corto tiempo a una medida de privación de libertad y luego vuelve a retomar un sistema que, por alguna razón, había fallado respecto de ese caso en particular. Y está absolutamente comprobado que los perjuicios se dan principalmente cuando se establecen privaciones de libertad de manera temporalmente cortas. Eso no tiene ningún efecto positivo en el proceso de reinserción de un joven y por lo tanto ahí hay un defecto del sistema normativo de cómo entender, cómo abordar los incumplimientos y los quebrantamientos. Después vamos a explicar obviamente cómo el proyecto cambia esta lógica en el sentido de intensificar las intervenciones que se están realizando con el joven y no simplemente cambiarlo a otro sistema transitorio de privación de libertad, porque la verdad eso no tiene ningún efecto positivo en el tiempo respecto de estos mismos jóvenes.
Un problema puntual y que yo diría que está a la base del problema y que ha llamado la atención en lo que hemos conversado en sesiones anteriores, es justamente el problema que tiene la ley a la hora de establecer la determinación de penas. Normalmente, en todos los sistemas penales, uno logra encontrar normas que le dan criterios al juez para decidir casos donde hay concursos de delito. Por ejemplo, en un mismo caso, en un mismo proceso judicial, tenemos a un imputado que está siendo acusado por 2 o más delitos. Si bien cada delito tiene asociado una pena en particular, la ley suele entregarle herramientas al juez para decidir en ese caso si acumula todas las penas, es decir, considera cada una de las penas por separado, o, por ejemplo, absorbe en una sola pena, como un comprendimiento global de las otras sanciones, una pena única. Y, en fin, hay distintas soluciones intermedias. Pues bien, en el caso de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente, no hay ninguna norma que se haga cargo de estos casos. Y esto es de común ocurrencia, desde un joven que puede verse enfrentado porque es sorprendido cometiendo 2 hurtos, a casos de criminalidad más compleja, donde un joven puede ser detenido luego de ser imputado, por ejemplo, por cometer 3 robos con intimidación. Y ahí las diferencias de criterios de los tribunales son bastante disímiles porque, insisto, hay un vacío legal para enfrentar estas reglas de concurso. Un segundo aspecto que refleja el vacío frente a estas reglas de concurso sucede cuando un joven ya está cumpliendo una sanción como adolescente y durante el cumplimiento de esa sanción comete un segundo delito. Y nos volvemos a encontrar con un vacío. ¿Qué hacemos? Esa segunda pena se agrega para que cuando termine de cumplir la pena que actualmente está cumpliendo, si es una pena más grave se interrumpe y se parte cumpliendo esta pena más grave y dejamos suspendida la pena que actualmente se está cumpliendo, o absorbemos simplemente ambas penas y buscamos una pena única. La verdad es que no hay ningún criterio y por eso uno demuestra que en los casos, como que comento, los jueces han aplicado soluciones distintas porque la verdad son los criterios distintos. En el régimen de adultos esto está absolutamente regulado en el Código Procesal Penal y en el propio Código Penal, pero en la materia de adolescente esto ha implicado, lo que es más grave, soluciones diametralmente diversas frente a los mismos casos, dependiendo de cuál es el criterio del tribunal. Y se puede llegar a soluciones que, desde el punto de vista de la intervención con los jóvenes, no parecen ser las más coherentes. Por ejemplo, jóvenes que puedan estar cumpliendo 3 libertades asistidas de manera sucesiva. Por lo tanto, están cumpliendo un tipo de intervención que una vez que la cumplen formalmente van a ingresar a cumplir un mismo tipo de intervención desde el punto de vista sustantivo y no tiene lógica, o que están cumpliendo en paralelo 3 libertades asistidas frente a 3 programas diversos. Y con 3 delegados que puedan estar a cargo. Y la verdad es que eso requiere apuntar siempre, y es lo que hace el proyecto, hacia la pena única, que sea capaz de globalizar cuáles son las conductas por las cuales el joven ha sido responsabilizado, pero que la intervención siempre sea una sola. Eso es uno de los cambios quizás más relevantes que hace el proyecto, y quizás aquí también valga la pena entender, presidente, por qué el proyecto no es extraño que esté pensando en que la intervención va a ser, sobre todo en casos de criminalidad compleja, destinada a jóvenes que van a estar cumpliendo 17, 18, 19 o 20 años. Un caso de criminalidad compleja, que puede ser un joven de 17 años, que es imputado y responsabilizado por 3 robos con intimidación, con toda seguridad, habiendo una condena, la intervención va a requerir que se extienda más allá del cumplimiento de la mayoría de edad de ese joven, y por lo tanto el servicio está pensado para hacer intervenciones justamente a personas que tengan entre 17 y 20 años, que es donde uno puede cumplir los casos de intervención de mayor complejidad. De lo contrario, si es un servicio que solo piensa en atender a personas desde los 14 a 18 años, la verdad es que va a estar destinado a tratar con jóvenes que cometan delitos de hurto a los 14, 15, 16 años, pero no a casos de mayor complejidad. Y eso obviamente tampoco corresponde que sean abordados por Gendarmería, porque Gendarmería está pensado para un sistema de adultos. Es por eso que en estos casos, y las cifras hoy en día también lo demuestran, si bien se responsabiliza a las personas cuando han cometido el delito entre los 14 y 18, esa intervención puede exceder ese ámbito, y ahí también puedo comentar más adelante cifras que demuestran esto, sobre todo
las penas más graves, en un régimen semicerrado o en una libertad asistida, por ejemplo. Estas extensiones se trata de jóvenes de 18, 19, 20 años. Ahora, hay un caso más complejo que también se debe a una falta de solución legal, donde uno hoy día puede ver en el sistema a jóvenes cumpliendo una sanción, por ejemplo, de régimen semicerrado, de una persona que tiene 28 años. ¿Cómo puede pasar esto? Se explica uno. Bueno, porque además de que la ley omite establecer soluciones cuando un mismo joven es imputado por varios delitos, además de que la ley omite cuando un joven cumpliendo una pena comete otro delito, hay un tercer vacío, que es cuando un joven es imputado por un delito como menor de edad, pero a la vez es imputado por un delito como mayor de edad. A los 17 años puede haber cometido un delito, a los 18 años comete un segundo delito y por lo tanto enfrenta un proceso penal bajo dos regímenes distintos. Y acá las combinaciones son múltiples y la realidad yo creo que supera cualquier ficción. Como no hay una solución legislativa frente a esto, lo que ha sucedido es que, nuevamente, que los tribunales han tenido que adoptar criterios dispares, pero normalmente han seguido la tendencia de imponer y cumplir primero la pena más grave, y la pena más grave suele ser la del régimen de adultos. Entonces, en estos casos nos encontramos con personas que ingresan a cumplir una pena efectiva de 5, de 6 años en una cárcel, y luego una vez que cumplen esa pena, egresan para volver a cumplir una pena del sistema de responsabilidad penal adolescente, y por eso nos encontramos con una persona que puede tener 28 años y entra en contacto con el resto de los jóvenes. Todos estos problemas que hoy día se ven en la práctica y que son bastante serios, se solucionan en el proyecto. El profesor Francisco Maldonado lo va a explicar después, pero apuntando siempre a una idea básica que es el concepto de la pena única, que sea capaz una sanción de englobar la gravedad de todos los delitos que ha cometido una persona, pero que la pena sea una sola. Porque si no estamos replicando intervenciones y somos bastante ineficientes, obviamente, en buscar cómo interrumpir esas carreras delictivas. Y a nivel de materias procesales, si bien son cambios menores, hay algunos ajustes que se establecen en el proyecto porque se requiere de mayor especialidad de las normas, por ejemplo, en un procedimiento abreviado, que es un procedimiento donde hay un aspecto central, que es el consentimiento que da el imputado para renunciar al juicio oral. Tratándose de adolescentes, los resguardos deben ser mucho mayores para un consentimiento informado. La ley establece hoy día ciertos resguardos, pero parecen ser bastante formales y por lo tanto hay un refuerzo de cómo garantizar que un joven efectivamente bajo un consentimiento informado decide renunciar a un juicio oral, asesorado obviamente por su defensa, que puede ser por un tema de estrategia procesal, y en lugar obviamente de ir a ese juicio oral decide aceptar los antecedentes que están en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Entonces, como antecedentes, presidente, antes de entrar ya a la propuesta propiamente tal, lo principal es establecer un sistema que yo diría que parte justamente al revés de lo que llevó en su minuto el año 2007 a la reforma. Y esto lo menciono por lo siguiente, porque lo que hace este proyecto, que se viene trabajando hace bastantes años acá en el Ministerio de Justicia, contado con varios estudios para poder terminar en este diagnóstico consensuado y en la propuesta, es que lo primero que hace es buscar cuál es un modelo de intervención efectivo. Y luego de determinar eso, se van haciendo los ajustes legales para que ese modelo de intervención opere. El caso de la pena única quizás es el más patente. Otros casos, por ejemplo, nos llevan a pensar dónde pueden ser útiles las penas y en qué medida. Una libertad asistida, por ejemplo, no es ningún caso efectivo si dura 3 meses. Son intervenciones que tiene que establecer un delegado especializado por al menos 6 meses. Tampoco una intervención mayor a 3 años. Ya hablamos de una sobreintervención en un periodo que excede ese periodo y por lo tanto se centra en un modelo de intervención y a partir de eso se hacen todos los ajustes normativos. Y qué decir desde el punto de vista orgánico, o sea, aquí se piensa un servicio nuevo que esté enfocado principalmente a dotar de los mecanismos para que se pueda ejecutar ese servicio de reinserción. Y eso impacta en la estructura del servicio,
impacta obviamente en una modificación al régimen de transferencias, abandona completamente lo que es el sistema de la ley 20.032 de subvenciones, que fue pensada para otro tipo de programas, para otro tipo de población, bajo otro tipo de hipótesis, y se hacen las modificaciones pertinentes en la ley de responsabilidad penal adolescente. Un segundo aspecto central de la modificación es que se avanza en la especialización de los actores, y esto incluso con innovaciones desde el punto de vista del sistema de justicia penal al crearse salas especializadas en los tribunales de garantía, donde van a haber jueces, fiscales y defensores exclusivos para poder conocer de las causas que se trate de imputados juveniles, y eso avanza justamente a la concreción de una especialización que, insisto, fue un aspecto deseado, buscado en la implementación del año 2007, pero que no se ha concretado en la práctica. Tercero, bueno, hay reformas que vamos a explicar en detalle luego en materia de responsabilidad penal adolescente, pero un cuarto aspecto, y que es bastante innovador, y quizás donde el sistema chileno está bastante en deuda en la experiencia comparada, es lo que tiene que ver con la mediación. En Chile estamos actualmente ejecutando desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Servicio Nacional de Menores, la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial, en 4 regiones, programas piloto de mediación penal, donde ponen en interacción directamente a la víctima con el imputado, bajo ciertos requisitos, por cierto, y bajo ciertos resguardos que contribuyen finalmente a la satisfacción de los intereses, no solamente del sistema, sino que principalmente de la víctima y del imputado. Esto no tiene ninguna consagración legal hasta el momento, obviamente uno lo puede encontrar en bastantes principios, sobre todo emanados de la Convención de los Derechos del Niño, pero acá hay una regulación, hay un capítulo específico en la ley donde se introduce el modelo de mediación, se le reconoce, y además en la planificación del proyecto hay un sistema de mediación con mediadores especializados y acreditados que pueden intervenir justamente para resguardar esta interacción. Dicho eso, Presidenta, a continuación voy a dejar a Macarena Cortés para abordar cuál es entonces el modelo de intervención, cómo se busca en el proyecto y cómo se dota de esta orgánica para concretar este modelo. Adelante, Macarena, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. En relación al... Parece que perdimos la... No sé si estamos compartiendo. En relación al modelo de intervención, importante es reiterar lo señalado por el subsecretario en orden a que la reforma que se propone parte de la base de la generación de un nuevo modelo de intervención, es decir, qué es lo que el servicio, cuáles son las acciones que el servicio está obligado a ejecutar respecto de un joven que ingresa, desde que ingresa hasta que termina su proceso de intervención, e incluso con un seguimiento posterior. Y a partir de estas definiciones, entonces, determinar cuáles son las necesidades de infraestructura, de recursos humanos y de atribuciones del servicio para poder implementar este proceso de intervención. Debemos tomar en consideración, tal como se había señalado en sesiones anteriores, que estamos ante un sistema que tiene la característica de ser flexible, es decir, es muy probable que un joven pase por más de un programa, de una sanción o de una medida, ya sea porque, por ejemplo, ingresó a una medida cautelar y posteriormente fue sancionado, porque está sancionado, por ejemplo, una sanción privativa de libertad y por producto de un buen cumplimiento, esta sanción es sustituida por un medio libre, o bien porque existe un reingreso o un quebrantamiento. Entonces, nosotros no podemos ver todas estas intervenciones de manera separada, sino que debemos velar porque exista una continuidad y una coherencia en la intervención. También, como se señalaba anteriormente, debemos evitar que exista una sobreintervención, que exista más de un equipo interviniendo sin tener claridad de cuáles son los límites, de cuál es el marco en el cual se va a realizar esa intervención, y a eso apunta esta propuesta. Por eso que se define el modelo de intervención como una intervención estructurada y especializada en distintas fases mediante un sistema de manejo de casos y en base a estándares de calidad. Entonces,
Los objetivos de este proceso, tal como está directamente relacionado con el objeto del servicio, que fue una discusión que se sostuvo en la última sesión, son modificar la conducta delictiva, es obvio que es un concepto que se va a volver a discutir, y aumentar la reinserción social de los adolescentes. Nosotros estimamos que para poder ir midiendo cuáles son los efectos de la intervención que se realiza a través del servicio, debemos ir mirando de qué manera los jóvenes se van insertando en los distintos programas sociales, salud, educación, trabajo cuando corresponda, y también de qué manera van abandonando esta conducta delictiva, van dejando de cometer delitos, y por lo tanto las mediciones de no reincidencia, de desescalamiento y de desaceleración de la conducta delictiva son importantes. Importante también señalar que para efectos de dar cumplimiento a estos objetivos se incorporan algunas herramientas de gestión que van a ser sumamente relevantes, como por ejemplo el expediente único de ejecución de casos, que es una herramienta de gestión que permite tener la historia del joven y permite velar por el funcionamiento de este sistema de continuidad en los procesos de intervención. Y también un fortalecimiento de los procesos de supervisión y de asesoría técnica respecto de los programas que ejecutan directamente la intervención. No. Como señalaba anteriormente, el proceso de intervención cuenta con distintas fases y vamos a dar cuenta de manera muy somera cuáles son estas fases y cuáles son las grandes novedades que se proponen y cómo se propone que estas impacten en los procesos de intervención que se realizan por parte del servicio. La primera es la fase de derivación, recepción y evaluación de casos. Acá juega un papel muy importante el expediente único de ejecución, que es el que yo señalaba, ya que en el fondo va a permitir que cada vez que el joven ingrese a un programa se pueda contar con información de los procesos de intervención a los que ha estado sujeto y cómo podemos dar coherencia y continuidad. Igualmente, se propone un proceso de evaluación único a fin de elaborar el plan de intervención. Nosotros en los estudios previos que hicimos para la elaboración del proyecto nos encontramos que hoy en el sistema existen más de 60 formas distintas de evaluar un joven, que no tiene los mismos criterios, que no evalúa los mismos antecedentes y que tampoco obedecen a un mismo marco teórico. Entonces, de mala manera podemos tener programas adecuados a las necesidades de los jóvenes si no tenemos un diagnóstico de cuáles son estas necesidades que deben cubrirse a través de los programas. Entonces, lo que se propone es tener solamente un sistema de evaluación que consiste en una evaluación inicial de 7 días a fin de gestionar todas aquellas respuestas que son inmediatas, pensamos principalmente en materias relacionadas con salud, por ejemplo, y derivación a estas prestaciones. Luego, un sistema de evaluación que incluye todas las variables sociocriminológicas, que son los elementos que son propios de la acción del servicio. Acá se tienen que evaluar los factores de riesgo, los factores de protección y también aquellos elementos que van a permitir trabajar en la desistencia del delito. Por estos antecedentes, entonces, se elabora el plan de intervención que es presentado al tribunal, que debe ser aprobado por el tribunal, y también se regula una profundización de este plan de intervención, entendiendo que muchas veces en 15 días no se va a poder levantar todos los antecedentes necesarios para poder elaborar este plan de intervención con mayor individualización de las acciones que deben realizarse respecto de este adolescente. Posteriormente viene la fase de intervención, de preparación para el egreso y del posegreso. Acá es relevante señalar que la propuesta se basa en un manejo de casos. Una persona que va a ser la encargada de la gestión del caso durante todo el proceso de intervención. Y se establece también las prestaciones que van relacionadas con el acceso a prestaciones de carácter general a la que deben acceder todos los jóvenes según sus propias necesidades, como por ejemplo salud, educación, trabajo con familia, empleo en su caso, tiempo libre, e intervenciones de carácter especializado que dicen relación con esta evaluación particular o individual que va a tener cada uno de ellos. Así, por ejemplo,
Dentro de la propuesta se establece la existencia de programas especializados, por ejemplo, con agresores sexuales que tienen características propias y cuyas metodologías de intervención son distintas que la generalidad de los casos. O cuando se trata de delitos violentos, o por ejemplo en el caso de mujeres que requieren intervenciones distintas con componentes distintos que el de los hombres. Entonces acá se ve una concreción muy específica de lo que debe hacer el servicio de manera particular. Posteriormente se regula una etapa de preparación para el egreso. No es lo usual dentro del sistema de justicia juvenil que un joven salga de privación de libertad, digamos, cumpliendo su sanción y vaya a la calle. Lo usual es que exista una sustitución de la sanción y por lo tanto existe un control en el medio libre y posteriormente termina el cumplimiento de la sanción. No obstante, nos pareció que era indispensable que estos procesos de cambio entre una sanción y otra y de dejar de estar bajo la tutela del servicio fuera con una preparación para que todas aquellas materias que pudieron ser trabajadas tengan una persistencia después a lo largo del tiempo y puedan quedar asentadas en la vida del joven. Posteriormente, y esto también es una novedad importante que propone el servicio, es que se regula un seguimiento posegreso. Actualmente el CENAME no tiene dentro de sus atribuciones el seguimiento posegreso, entonces por lo tanto su intervención termina una vez que se ha cumplido la sanción. La experiencia internacional nos indica que el poder hacer un acompañamiento o el poder tener alguna figura de apoyo una vez que se ha terminado el cumplimiento de la sanción y al menos 6 meses después es un elemento sumamente relevante para poder evitar la reincidencia. Entonces el servicio lo que establece dentro de las funciones es el seguimiento posegreso y de carácter voluntario, obviamente porque ya no está sujeto a una sanción, y establece dentro de las direcciones regionales las prestaciones para este efecto. Un poco a modo de resumen de lo que se ha establecido es que lo que se propone es evitar una estandarización de la intervención, se requiere individualizar y para esto entonces se establece la existencia de baterías y protocolos de evaluación y planificación de las intervenciones y se enfatiza el acompañamiento individualizado a través de la gestión del caso. Señalábamos asimismo que el otro componente del modelo de intervención es el establecimiento de ciertos estándares de calidad. Y a modo de ejemplo de cuáles son las dimensiones que se han dispuesto para el establecimiento de estos estándares de calidad son las que se señalan en la lámina y dicen relación, por ejemplo, con calidad de vía, señalando que para la ejecución de las distintas sanciones y medidas se requiere contar con contextos adecuados para que se puedan realizar esas intervenciones. Esto tiene, por supuesto, que un impacto muy importante cuando se trata de sanciones privativas de libertad, pero también cuando se trata de sanciones en medio libre. Por ejemplo, la accesibilidad a los programas que no sea un obstáculo para el joven, para el cumplimiento adecuado de sus sanciones, estos elementos. Además de poder generar los ambientes terapéuticos necesarios para poder realizar los procesos de intervención. En relación a los recursos humanos, es muy importante el establecimiento de la dotación suficiente en cantidad, que sean pocos los casos por la persona que se va a encargar de hacer la gestión y el proceso de intervención, pero también que sean estándares adecuados. Los perfiles de cargo son perfiles que se profesionalizan, que se tecnifican y que son adecuados a la función que cumplen. Y otro elemento que nos parece a nosotros importante destacar es el componente ético. La relación que tiene quien interviene con el joven tiene un componente ético que es sumamente relevante porque es una intervención que se realiza en el contexto de un sistema penal. Entonces el establecimiento de estos estándares y de estos códigos nos parece esencial para la ejecución de las intervenciones. En relación a la intervención especializada, se establecen entonces acciones específicas que son estructuradas y que dicen relación con las necesidades de intervención que tienen los jóvenes sujetos de atención del servicio. Y también se establecen estándares relacionados con la gestión institucional, porque lo que hoy día ocurre en la práctica es que no existe una sistematización de aquellas intervenciones que dan buenos resultados. Entonces, por lo tanto, el sistema funciona, hay buenas experiencias, pero esas buenas experiencias solamente quedan para aquel equipo, para aquella institución que las ejecuta, pero no van en el fortalecimiento del sistema completo. Y lo que se espera acá es
individualizar las intervenciones, pero también poder generar el funcionamiento de un sistema en su conjunto y que por lo tanto esos programas puedan ser evaluados y esos resultados puedan ser usados en el beneficio de todos los jóvenes que son atendidos por el sistema. En relación a la nueva institucionalidad, cabe destacar que hay 4 ejes estratégicos que son los que conforman la propuesta. El primero de ellos es una gestión estratégica y directiva. Tal como se comentaba en sesiones anteriores, para lograr la inserción social de los jóvenes se requiere de la concurrencia de otros actores más allá de la acción del servicio. Y es por eso que el proyecto propone toda una política intersectorial a través de la creación de un Consejo de Ministros y una política nacional, de una comisión coordinadora nacional y de un plan nacional a mediano plazo y de planes regionales y consejos regionales que lo operativizan más cerca del territorio. También se fortalecen las capacidades directivas, todos los altos directivos del servicio son elegidos por alta dirección pública y se crean 2 subdirectores que son figuras que hoy día no existen en la orgánica del actual Senado. Respecto de la gestión operativa, es importante destacar que se propone toda una fórmula para el desarrollo de la oferta, que dice relación con la generación de estándares de calidad, que son aprobados por un consejo externo y experto y remunerado, que es el Consejo de Estándares y Acreditación. Esto después se traduce en una implementación que va muy apalancada por las direcciones regionales. Hoy día, las direcciones regionales del servicio son muy débiles en cuanto a las capacidades que tienen y a la cantidad de funcionarios que en ellas se desempeñan. Nosotros pensamos que la ejecución de cada uno de los programas tiene que estar muy apalancada por direcciones regionales y por eso se refuerzan, por ejemplo, equipos como de gestión intersectorial, de gestión de casos, que acompañan estos procesos a los distintos programas. Existe una propuesta de un proceso de gestión de calidad y monitoreo que dice relación con distintas herramientas que se van desplegando. Existe una supervisión permanente del cumplimiento de los estándares de calidad, un acompañamiento técnico cuando estos estándares de calidad no se están cumpliendo. Existen herramientas como el establecimiento de multa, el cierre unilateral de programas en caso de incumplimientos también, o figuras como la intervención a los programas cuando eso sea necesario porque está ocurriendo alguna situación que no se están cumpliendo los estándares de calidad o existe alguna situación de vulneración de derechos. Y posteriormente también se refuerza todo lo que dice relación con la evaluación programática a través de la creación de un departamento de estudio y de su símil a nivel regional, justamente pensando en que tenemos que ir permanentemente evaluando los programas para ir generando evidencia y para ir enriqueciendo esos estándares de calidad. En relación a la externalización de programas, el subsecretario también señalaba anteriormente que se deroga la aplicación de la ley 20.032 de subvenciones para este servicio y se establece un sistema nuevo, un sistema que cuenta con un sistema de acreditación de la calidad ex ante a través de el cumplimiento de estándares de acreditación, tanto de programas como de instituciones, cuyos estándares son aprobados por el Consejo de Estándares de Acreditación y también los procedimientos de acreditación son aprobados por este Consejo externo. Entonces, con eso elevamos la barrera de entrada a las instituciones que van a ser ejecutoras. Luego, en el proceso de licitación y financiamiento de programas, se regionaliza, o sea, se establecen facultades para que las direcciones regionales puedan tomar decisiones de cuál es la mejor forma de entregar la oferta de servicio de acuerdo al territorio, en base a estándares nacionales, por supuesto, pero que se pueden adecuar a la realidad local. Y se establece un sistema de pago que es distinto, porque ya no rige el sistema de pago niño mesa atendido como es el de subvenciones, sino que se pagan parcialidades por programa, entendiendo que deben generarse las condiciones para poder dar cumplimiento a estos estándares de calidad que se están ejecutando, con una regulación también que permite reinvertir justamente en la atención en caso que existiera un remanente en el pago que se hace respecto de estos programas. También, como señalaba, existe un diseño de un sistema de supervisión y rendición de cuentas. De supervisión se consolida la supervisión financiera y técnica, entendiendo que lo que debemos velar es por el buen funcionamiento
de la prestación que se entrega al joven, y de rendición de cuentas se establecen varias normas de transparencia activa, pensando que el funcionamiento del servicio tiene que ser permanentemente monitoreado por quien tenga interés en ver este funcionamiento, y los datos personales de los jóvenes tienen que ser resguardados. En relación a la gestión de soporte, se fortalece el control de legalidad, las tecnologías de información, como ya había señalado personalmente, todo lo que dice relación con desarrollo de personal, inversiones y presupuestos y finanzas. Ahora, presidente, nosotros mencionábamos al inicio que quizá uno de los cambios más fuertes viene por la creación de un servicio, que es uno de los pilares junto al establecimiento de un modelo de intervención. Pero para evitar que esto termine concentrado únicamente en el servicio, que es lo que aparece en esta lámina al centro, se establece una institucionalidad que excede este organismo. Desde luego, y en continuación a lo que decía Macarena Cortés recién sobre los cambios en la relación de agencia que puede tener con terceros prestadores, ya señalaba Macarena, se abandona el modelo de la ley 20.032 de un modelo de subvención, sino que se establece la posibilidad, en los términos hoy día en los ámbitos donde participan hoy día terceros, la posibilidad de prestar este servicio, pero bajo un modelo distinto. ¿Eso qué implica? Implica que la participación de estos terceros va a estar sujeta a estrictos controles que no van a depender internamente del servicio, y para ello se crea un consejo de estándares y acreditación, que es lo que aparece ahí en la esquina superior izquierda. Este Consejo de Estándares y Acreditación es un consejo con el cual se va a tener que vincular el servicio, principalmente el director nacional a cargo de este servicio, pero que no forma parte integrante de él. Está conformado por 5 profesionales y tiene capacidad resolutiva. No es simplemente que puede ir al Consejo a escuchar su opinión. ¿Y esto en qué se traduce la capacidad resolutiva? Que es bien importante. El Consejo, desde luego, determina los estándares de funcionamiento de los programas. ¿Cómo se va a ejecutar un programa de libertad asistida? ¿Cómo se va a ejecutar un programa de libertad asistida especial, por ejemplo? ¿Bajo qué estándares, de acuerdo a la experiencia comparada? Y, por cierto, obviamente, a la vinculación que pueda haber con la propia asesoría técnica del servicio. Y esos estándares, luego, además de ser aprobados por el propio Consejo, son los exigidos para poder acreditar a un tercero que participe de esto, porque la acreditación también va a ser parte de este consejo y no del servicio. Por lo tanto, queda entregado a un tercero colegiado la aprobación de los estándares de funcionamiento de un programa, los estándares de acreditación de las instituciones y propiamente la acreditación de un programa en particular de una institución. Y esto, obviamente, también en correlación con la posibilidad de declarar la pérdida de acreditación de una institución. Por lo tanto, es este consejo quien va a velar por este carácter técnico de quienes puedan intervenir. Desde luego, cabe también asesoría técnica, aprovechando la capacidad técnica de quienes sean consejeros de esta institucionalidad. Ahora, desde una perspectiva más macro, lo que se fomenta es el establecimiento de una política nacional de reinserción juvenil. Esa política nacional, si bien es determinada a través de la Presidencia de la República, es propuesta por un Consejo Nacional de Reinserción Juvenil, un consejo interministerial, presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al leer obviamente la capacidad que tenga este servicio en orden a ejecutar esto. Y esta política nacional de reinserción juvenil se compone por los objetivos estratégicos, un aspecto muy importante que también mencionaba Macarena, que tiene que ver con los procedimientos de participación, tanto de la academia, de la sociedad civil, de organismos internacionales, desde luego lo que tiene que ver con la participación de los propios jóvenes, y un punto importante que resaltaba la Defensoría de la Niñez en sus observaciones al proyecto, donde falta que quede una manera más expresa la inclusión de esa participación, pero además en base a esa política se establece un plan de acción quinquenal, porque la política fija obviamente los grandes estándares, pero esto tiene que tener una bajada concreta, no solamente a nivel de principio, y esto se establece con un plan de acción cada 5 años que va a estar encargado de una comisión coordinadora, que va a ser una comisión más bien ejecutiva de cómo se va implementando esto.
Este plan de acción quinquenal va a ser coordinado por la Comisión Nacional Coordinadora, que es presidida por el subsecretario de Justicia, en coordinación a otros jefes superiores de servicio, desde luego los subsecretarios correspondientes a redes asistenciales, salud pública, educación, subsecretaría de la niñez, Subsecretaría de Prevención del Delito, más otros servicios como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo o el propio Senda, qué decir de Gendarmería de Chile, obviamente. Recordemos que Gendarmería tiene la labor de seguridad perimetral en lo que son los recintos donde se cumplen penas privativas de libertad, y esto se mandata además una evaluación anual para poder hacer estas correcciones. Los planes son a 15 años, pero permite hacer modificaciones cada año, obviamente, donde se vaya determinando esta acción. Por lo tanto, queremos ser bien concluyentes en el hecho de que no es solamente la creación de un servicio, si esto no va amparado con una política que fije los lineamientos a largo plazo y que tenga estos mecanismos. Hay otra institucionalidad también que se ve en el proyecto, no aparece en la lámina, que tiene que ver con los comités operativos regionales, porque además obviamente la realidad es distinta, tanto de, por ejemplo, la composición de los delitos, como, por ejemplo, necesidades que puedan tener los jóvenes, que va dependiendo por región, y esto también se plasma en comités operativos regionales que son llevados a cabo por el servicio con otros servicios locales. La siguiente lámina, solamente a modo de ejemplo para que pueda darse una idea de cuál es la estructura que se propone para el nuevo servicio. Como señalábamos anteriormente, se propone una dirección nacional de la cual dependen ciertas unidades que se estiman estratégicas para el servicio y que son transversales a sus distintas áreas. Así, por ejemplo, dependen del director nacional, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Estándares y Acreditación, la Unidad de Auditoría Interna, la Unidad de Asesoría Jurídica, de Planificación y Control de Gestión, por ejemplo, pensando en que son muy relevantes para generar un plan estratégico del servicio y que de verdad los indicadores de cumplimiento digan de relación con cuestiones que son importantes de implementar, sobre todo en la primera etapa en que hay que generar una cultura organizacional distinta a la actualmente vigente. Y se plantean dos subdirecciones, una técnica y una administrativa. En la técnica está el Departamento de Ejecución de Medidas y Sanciones, que es el corazón del servicio, es la razón de ser del servicio, es donde se desarrollan todas las planificaciones, los diseños de los distintos programas que se van a ejecutoriar y también los procesos de supervisión y asesoría técnica. Y se crea un departamento de estudios que también es fortalecido en relación a la situación del actual servicio. Y una subdirección administrativa donde cabe destacar el fortalecimiento de todo lo que dice relación con el desarrollo de personas, y el Departamento de Administración y Finanzas, y acá cabe destacar la creación, por ejemplo, o el reconocimiento como unidad técnica en materia de infraestructura, entendiendo que también el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura de los centros privativos de libertad es una labor que es importante dentro de este servicio. Las siguientes láminas dan cuenta de las estructuras de nivel regional. Se diferencian las regiones de acuerdo a la cantidad de jóvenes que se atienden en la región más grande, que es la metropolitana, en regiones grandes, medianas y pequeñas. En todas ellas existe una réplica de las funciones de la Dirección Nacional, pero de carácter mucho más operativo. Acá cabe destacar, por ejemplo, cómo se fortalece todo lo que dice relación con la unidad de ejecución de sanciones y medidas. Y así, por ejemplo, se crea en equipos de gestión de red en cada una de las direcciones regionales que hoy no existen. Se crean equipos de gestión de casos que tampoco existen actualmente dentro de las direcciones regionales. En el área de supervisión es importante señalar cómo se fortalece el estándar de supervisores versus proyectos. La dotación que se calculó para el nuevo servicio implica un supervisor por cada 6 proyectos y con esa función exclusiva, no como ocurre hoy día. Entonces pensamos que de esta manera esta labor se va a poder hacer de mucho mejor manera. También se establece el área de coordinación judicial y el área de intervención especializada. En el área de intervención especializada caben las funciones de mediación penal juvenil, cuando es ejecutada directamente por el servicio, de todos los de intermediación laboral, de intervenciones que tienen carácter especializado, que hay pocos casos en el sistema y basta con tener a profesionales desde la dirección regional para que realicen esas intervenciones.
Y también acá están alojadas todas las acciones relativas al seguimiento posegreso que mencionaba anteriormente. ¿Ya? Se fortalece la unidad de asesoría jurídica y licitaciones, unidad de personal que se crea en cada una de las direcciones regionales y las unidades de administración y finanzas. Como podemos ver, son las mismas funciones en las regiones más pequeñas, solo que hay algunos equipos que se van juntando producto de que el ingreso de jóvenes es más bien bajo en las regiones medianas y en las regiones pequeñas. Esta lámina da cuenta de cómo se construyó los cargos necesarios en las direcciones regionales, que es la que más se fortalecen los centros de administración directa, quienes van a hacer la ejecución directa en los programas y las direcciones regionales. Esos son los cargos que crecen en el proyecto que se está presentando y se parte desde abajo hacia arriba, o sea, quiénes hacen la intervención directa y cuáles son las necesidades de soporte que requieren a nivel regional para la construcción de la dotación necesaria y de las funciones de las direcciones regionales. En relación al nuevo sistema de provisión de servicios, quisimos destacar aquellos elementos que ya habían sido mencionados anteriormente, como todo el fortalecimiento del sistema de acreditación ex ante, a través de las funciones del Consejo de Estándares y Acreditación relativas a la aprobación de los estándares de calidad y de acreditación elaborados por el servicio, su participación en los procedimientos de acreditación de los prestadores y la pérdida de la acreditación en su caso, y el asesoramiento en el desarrollo técnico del servicio. En los procesos de licitación, como señalábamos anteriormente, se utiliza el sistema de compras públicas, el sistema de pago es distinto, y se da un mayor espacio para que cada dirección regional resuelva cuál es la mejor manera de ejecutar o de planificar la forma en que se va a ejecutar las prestaciones que llegan a los adolescentes. En el sistema de supervisión, el fortalecimiento de procedimientos y técnicas de supervisión y el personal necesario para la misma, a través de inspecciones regulares y sorpresa, informes de gestión, auditoría y la entrega de nuevas herramientas al servicio, como el establecimiento de multas, pérdida de acreditación, término anticipado o unilateral de los contratos. Especialización. Presidenta, acá queremos dejar al profesor Francisco Maldonado porque entramos ya en materia vinculada al funcionamiento del sistema propiamente tal de justicia, que tal como decía yo, uno de los grandes cambios tiene que ver con la especialización y las modificaciones a la reforma, así que por su intermedio solicito si pueden dar la palabra al profesor Francisco Maldonado. Por supuesto, subsecretario, no hay problema. Vamos a escuchar a don Francisco Maldonado. Sí, por favor. Estoy en silencio, creo. No es necesario porque tenemos utilización por funcionarios como te dice. Adelante, don Francisco. Sí, ahí no sé si el audio está funcionando. Sí, perfecto, ¿lo había escuchado? Perfecto. ¿Verdad? Continuar con la misma presentación, supongo que ahí se ve bien. Como señalaba el subsecretario, me quedan dos áreas que voy a tratar de exponer. La primera tiene que ver precisamente con la especialización del sistema. Como decía el subsecretario, una de las grandes fallas que se detectaron en las distintas evaluaciones tenía que ver con que la mayor parte de los funcionarios del sistema judicial de alguna manera tenían que compartir su tiempo entre causas del régimen común, digamos causas de adultos y causas de responsabilidad penal de adolescente, existiendo probablemente una mayor prevalencia de defensores exclusivos dentro del conjunto del sistema. Si fuese ahí fiscales era muy extraño poder ver alguno que se pudiera dedicar, y hasta hoy en día, digamos, en forma exclusiva a estas causas. ¿Y cuál es el punto? Que la exclusividad es muy relevante, puesto que de alguna manera muchas veces las reglas son similares, pero lo que cambia es el criterio o el contenido bajo el cual hay que evaluarlo. Por ejemplo, la prisión preventiva tiene un cambio de nombre en relación a la internación provisional, pero a fin de cuentas es la privación de libertad conforme a las necesidades del proceso. Pero el estándar bajo el cual se evalúa una y otra es muy distinto, digamos, y tiene que ser muy distinto cuando se trata de imputados adolescentes o cuando se trata de imputados mayores de edad. Y por ende es muy difícil pedirle a un mismo fiscal o a un mismo juez
que durante parte de la mañana se dedique a operar con una lógica, con un criterio, y luego un par de horas después tenga que operar con un criterio completamente distinto. Y por ende existe a esta altura ya bastante consenso en orden a entender que la idea de especialidad tiene que conllevar algún grado de exclusividad en la dedicación, al menos durante un lapso de tiempo. Entonces, sobre esta idea, de alguna manera, en la preparación de la iniciativa se trató de trabajar en conjunto, con una comisión estable donde estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio de Justicia, para tratar de, primero, ponerse de acuerdo un poco en cuáles son las necesidades y la forma de operar, y luego en establecer alguna propuesta que pudiera dar cuenta del máximo posible de especialización que se podía alcanzar en el sistema. Hay que tener en cuenta que la mayor dificultad para poder alcanzar la mayor especialización, con la cual están de acuerdo todos los actores, tiene que ver con que en general el volumen de causas de responsabilidad penal de adolescente es bajo dentro del estándar porcentual general del sistema, y eso hace muy difícil llegar a justificar en determinados lugares que se alejan de las zonas más urbanas de mayor concentración, hace muy difícil poder justificar un juez, fiscal y defensor dedicado en exclusiva 24/7 a estas causas. Insisto, el problema mayor es que porcentualmente la representación de este volumen de causas dentro del total del sistema es extremadamente bajo, y por ende se trató de alcanzar el máximo de cobertura posible utilizando un procedimiento escalonado. En primer lugar, hay algunos lugares, muy poquitos, en los cuales el volumen de causa de responsabilidad penal de adolescente permite dedicar una unidad completa al tratamiento de lunes a domingo de estos casos, partiendo por lo que pudiera ser la carga de trabajo del juzgado de garantía. Y esto básicamente sucede en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago y en la jurisdicción equivalente a los territorios que comprende la Corte de Apelaciones de San Miguel. En otros lugares incluso había que sumar jurisdicciones para tratar de llegar a un estándar que permitiera justificar lo que estamos señalando, como sucede, por ejemplo, en Concepción, que al juzgado de garantía hubo que sumarle algunas competencias propias de otros territorios para los efectos de poder llegar a este régimen de especialización. En otros lugares, sin embargo, como el volumen de causa no lo permite, sí resultó atendible el poder especializar al menos una sala. O sea, que el tribunal completo siguiera funcionando como tal, pero que al menos una sala pudiera estar dedicada de lunes a domingo a conocer causas de responsabilidad penal de adolescentes. Luego, en un tercer escalón, de alguna manera se optó por poder dedicar alguna de las salas al menos algunos días de la semana de forma preferente a este volumen de causa, cosa que el fiscal especializado, el defensor especializado, pudieran coordinar sus turnos para poder estar esos días de audiencia presentes en esa sala, y ambas instituciones entendieron que este procedimiento les favorecía el poder organizar sus turnos para dar esta cobertura. Y para los demás casos, lo que de alguna manera plantea la ley es utilizar con una asignación de preferencia la agenda para poder tratar, al menos las audiencias programadas, de poder colocarla dentro de una sala que cuente con un juez especializado. En todos estos casos, cuando un juez de garantía tiene que operar bajo el régimen exclusivo de especialización, el fiscal y el defensor tiene que estar especializado a estos efectos. En esta modificación en particular, digamos, se evaluaron las cargas de trabajo y todos los lugares que de alguna manera voy a dar cuenta en la lámina siguiente, cuentan ya con la posibilidad de asignar un juez en exclusiva a esta materia sin tener que distraer uno o más, en el caso al menos de los dos primeros grupos, sin afectar, digamos, la marcha general del tribunal respecto al resto de los jueces que lo integran. Y en relación a la Defensoría, la última modificación legal también permite, digamos, cumplir el estándar sin problema, no así en el caso del Ministerio Público. El caso del Ministerio Público, el Ministerio Público atiende mucho más, un volumen mucho más amplio de casos, porque de alguna manera no todo lo que llega al Ministerio Público con imputado conocido adolescente pasa a la judicatura, de modo tal que la correlación entre la carga que se descomprime y la que asume un fiscal exclusivo es mucho menos. Y eso obligó de alguna manera a tener que crear nuevos cargos de fiscal para poder cumplir con la especialización, y eso se hace precisamente en esta iniciativa. De modo tal que estaríamos en condiciones de asegurar
tanto los recursos como la disposición de las instituciones y del nivel personal para poder cumplir con un estándar de especialización que bordea probablemente el 58-60% de los casos. No sé si se aprecia en esta lámina, yo creo que más bien la comisión lo puede consultar luego con mayor detalle, porque se proyecta un poco lejos. Aquí se muestra el cuadro resumen de cómo se distribuyen las salas especializadas en lo que equivale a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay 6 unidades de juez que van a poder estar dedicadas a esto. Hay un régimen ahí que confía en el sistema de administración de causa a los efectos de que se pueda determinar si basta con 2 salas, si pueden ser 6 salas, según la necesidad de la carga de trabajo. De alguna manera, el propio sistema de gestión de tribunales el que se va a encargar de ir determinando la cantidad de salas necesarias. En el caso del territorio correspondiente a la Corte de San Miguel, todo el volumen de causa indica que se requiere un juez, digamos, dedicado a estos efectos, y lo mismo sucede en Concepción, agregándole, y Valparaíso, agregando alguna otra jurisdicción. Luego tenemos los casos en el segundo grupo, donde es posible especializar una sala en términos exclusivos, lo que sucede en Iquique, Antofagasta, Rancagua, Talca, Temuco, San Bernardo y Puente Alto. Luego tenemos el contingente de casos en los cuales se establece una sala preferente, y finalmente el resto de las jurisdicciones tendrían que operar a partir de una preferencia asignada en la distribución de causas programadas con base en la agenda que lleva el tribunal. Eso es de alguna manera lo que se propone en materia de especialización, y hay conciencia, al menos de parte nuestra, de que es el máximo posible que se puede asegurar. Y lo digo en esos términos. No es que el sistema no pueda especializar más, de hecho se prevén válvulas para que la Corte Suprema, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública puedan ir ampliando la cobertura conforme a la movilidad que vayan presentando las causas, digamos. O sea, si en algún territorio jurisdiccional se incrementa el volumen de casos que es posible imputar a personas adolescentes, cuentan las instituciones con la válvula para poder asignar una sala exclusiva, o en su caso un juez exclusivo, fiscal y defensor, para conocerla. Es decir, este es un piso mínimo garantizado que de alguna manera nosotros entendemos que se justifica, y por eso se ha hecho el esfuerzo económico para poder respaldarlo. Eso se puede analizar en el informe financiero. Yo diría eso en cuanto al régimen de especialización. Obviamente, cuando veamos las normas más adelante podemos entrar en mayores detalles. Luego pasaríamos a lo que es el régimen de justicia restaurativa. Yo aquí voy a hacer un muy pequeño zoom. De alguna manera se entiende que los procesos restaurativos permiten que tanto víctima como imputado puedan hacer un trabajo conjunto en relación al significado que tuvo el hecho delictivo. Y esto, cuando existe voluntariedad de las partes, todos los promotores de la justicia restaurativa entienden que los efectos tanto reparadores para la víctima como los efectos preventivos para el imputado se optimizan al máximo. Ello presupone necesariamente una voluntad individual de participar, es decir, al margen de lo que puede ser la opinión del fiscal o del defensor, y el sistema de alguna manera que se está proponiendo lo que plantea es regular formalmente este tipo de procedimientos, dotar de un contingente de mediadores especializados que va a ser administrado por parte del servicio, y que podamos ocupar el campo de las salidas alternativas que hoy en día se proponen en el sistema procesal penal a los efectos de que se pueda acceder a este régimen. ¿Cuál sería la mecánica en general? Bueno, quien de alguna manera es imputado por un proceso que podría tener salida vía principio de oportunidad, podría acceder a una suspensión condicional, podría ser resuelto procesalmente por la vía de los acuerdos reparatorios. De alguna manera, en esos casos se abre la puerta a que el imputado manifieste su decisión y su interés en acceder al régimen restaurativo, y la víctima también pueda consentir y ser derivado a estos efectos. Si la causa está en fiscalía, la derivación se realiza desde fiscalía y se paraliza la investigación, interrumpiéndose evidentemente la prescripción. Si está en el tribunal, pasa exactamente lo mismo. La pregunta, bueno, ¿qué sucede después? El proceso restaurativo en algunos casos puede suponer incluso grados de intervención mayores a los que conlleva el proceso penal. Puede que el imputado tenga que hacerse presente en numerosas más sesiones de las audiencias que hubiera tenido que intervenir, y supone un trabajo también de parte de él, y puede que quede sujeto a un régimen de compromisos que asume voluntariamente, pero que pueda representar una carga
en términos de aflictividad incluso mayor a la que pudiera representar la condena. Por ello, de alguna manera, inicialmente, este tipo de sistemas no solo presenta reparo o suspicacia o percepciones de suspicacia de parte de los órganos persecutores, sino que incluso muchas veces los propios defensores entienden que el adolescente puede quedar sujeto a mayores restricciones y por ende no se muestran tan favorables. De hecho, costó bastante que tuviéramos un consenso general en torno a poder potenciar esta mecánica, y yo diría que ese consenso se ha traducido en una voluntad muy persistente tanto de la Fiscalía como de la Defensoría por empezar ya a trabajar bajo esquemas de justicia restaurativa. Hay un piloto, de alguna manera, funcionando desde hace ya 1 año y medio con bastante éxito. Son poquitas causas, evidentemente esto se administra un proceso bien excepcional, pero que de alguna manera ha dado buenos resultados de éxito, insisto, tanto desde el punto de vista de la reparación de las víctimas como desde el punto de vista de la prevención o el proceso preventivo de cara a una eventual futura comisión de delitos por parte del imputado. Si la mediación fracasa, que eso puede llegar a ocurrir, evidentemente, porque las partes no se pongan de acuerdo, bueno, se continúa con el proceso y podrá operar con la salida alternativa correspondiente, podrá el proceso terminar en simplificado, abreviado o en condena en base a juicio oral. Eso es, seguirá el curso normal. Si por el contrario se llega a un acuerdo, bueno, esto habrá que formalizarlo a través de alguna de las vías procesales correspondientes y el proceso se sobresee o en su caso se archiva según cuál haya sido el estado procesal en que se encontraba. Hay algunos otros detalles, pero yo creo que eso lo podemos dejar para la discusión en particular. Tal vez solamente dar cuenta de uno que es llamativo, es bastante innovador. Tiene que ver con que la ley, el proyecto de ley, exige a las instituciones de alguna manera fijar por anticipado cuáles son las condicionantes que de alguna manera estiman en común que son antecedentes favorables para acceder a un proceso restaurativo. Y esto, de alguna manera, lo que busca es que, en su caso, si la víctima y el imputado están de acuerdo, que no haya una oposición de parte de la Fiscalía o de la Defensoría que de alguna manera tienda, ya que son ellos los que normalmente se comunican con el sistema, tienda a desincentivar esta voluntad, este consenso. Y por ende, si ese acuerdo de alguna manera cumple con el protocolo, bueno, el propio tribunal, aun y cuando no haya voluntad del fiscal o del defensor, va a poder derivar el caso al proceso restaurativo según corresponda. El sistema de mediación está financiado y hay una proyección volumen de causa que también se puede revisar en los antecedentes y está previsto que sea administrado por el propio servicio. Muchas gracias, Francisco Maldonado, subsecretario. Macarena, lamentablemente, subsecretario, hemos llegado a la hora de término fijado por esta sesión, que era originalmente hasta las 16:30 horas, nos hemos extendido hasta las 16:45 horas. Pero yo quería solamente hacer una puntualización, porque vamos a seguir la próxima sesión y todos hemos anotado las preguntas que íbamos a hacer. Respecto a un comentario que me causó inquietud del subsecretario en relación a la ley de violencia en los estadios. El artículo 23 de la ley de violencia en los estadios expresamente la hace aplicable a la ley de responsabilidad penal adolescente, a la ley 20.084. De hecho, los menores sancionados, los niños, niñas, adolescentes, los adolescentes, digámoslo, pueden ser objeto de sanciones. La única variante es que lo hace el Tribunal de Familia y pueden ser además objeto de la medida accesoria de prohibición de ingreso a los estadios. Me había quedado dando vuelta, pero después lo dejo anunciado que es uno de los temas que pudiéramos tener mayor claridad en la próxima sesión, porque trabajamos mucho en ese proyecto de ley y nos preocupamos especialmente de hacer compatibles ambos cuerpos legales. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y muchas gracias a todos.